Bienvenidos a este encuentro con el Señor. Yo soy Conchita y no es casualidad que hoy estés aquí, escuchando estas palabras. Es Él quien nos llama, quien nos reúne, quien nos invita a acercarnos más a su corazón. Hoy te abro las puertas de mi alma con sencillez y amor, para que juntos descubramos la presencia viva de Dios en cada experiencia, en cada enseñanza, en cada dolor y en cada gracia. El alma es un misterio, un campo donde Dios siembra su gracia en silencio, a veces en la luz, a veces en la oscuridad. Yo no he sido una simple peregrina, caminando en este sendero de amor que el Señor ha trazado para mí, guiada por su voz, sostenida por su misericordia. Mis palabras no son mías, sino un eco de lo que Él me ha enseñado. No soy sabia, no soy santa, no soy digna, pero he recibido gracias inmensas y hoy quiero compartirlas contigo para que juntos descubramos la grandeza de Dios, su amor inagotable, su paciencia infinita. En este testimonio hallarás las huellas del Señor en mi alma, sus luces y sus silencios, sus llamadas y sus pruebas, las luchas y las rendiciones de un corazón que ha aprendido poco a poco a abandonarse en sus manos. No vengo a hablarte de mí, sino de Él, de su ternura, de su pureza, de su cruz gloriosa que ha transformado todo. Te invito a caminar conmigo en este peregrinar, que mi experiencia te sirva para descubrir el llamado que el Señor hace a tu alma, porque Él nos busca a todos, nos forma, nos purifica y nos lleva siempre más cerca de su corazón. Sigamos juntos este sendero. Es Cristo quien nos espera. Para entonces yo tenía alrededor de 32 años, y el Señor había permitido que la visión de la gloriosa cruz en medio del resplandor de la divinidad se repitiera varias veces, de modo que mi director espiritual quiso que se pintara tal como yo lo había visto. Así, sin llamar la atención de nadie, podría contemplarla en casa de mi madre, donde mi alma podría recogerse contemplando los secretos de su misterio. El recuerdo de lo que ahora les voy a contar sigue vivo en mi memoria. Era el Viernes Santo de 1894, como a las 3 de la tarde, cuando mi hermana Clara, de rodillas, comenzó a trazar el diseño, más como si la misma cruz llevara consigo un velo de misterio. Sucedieron cosas extrañas desde el inicio. Todo estaba listo en la mesa, algunos lápices y muestras, pero al llegar el momento de comenzar, habían desaparecido. Solo se encontró una pequeña punta de lápiz, difícil de sostener entre los dedos de la mano, y aún así, con ella se comenzó a trazar un dibujo, aunque torpemente. Posteriormente, el pintor, un hombre de apellido Vela, tomó la tarea de darle forma a la primera imagen. Sin embargo, todo se le dificultaba al intentarlo. Los colores se le mezclaban sin razón, los pinceles parecían estropearse solos, y en un momento de frustración, terminó destruyéndolo todo y saliendo a la calle, confesó que aquella cruz tenía algo de raro que él no podía comprender. Aún en los detalles más pequeños del cuadro, el Señor demostraba su voluntad. Por ejemplo, 2 veces desapareció la letra O de la palabra dolor, como si quisiera indicar que en esa cruz, incluso el sufrimiento formara parte de un profundo misterio. Y cuando el pintor quiso colocar un cáliz sobre la cruz y escribir Jerusalén abajo, el Señor lo impidió, dejándome claro que la cruz debía ir en el aire, pues debíamos cargarla y no simplemente mirarla. En aquella cruz, el Señor quiso encerrar muchos de los misterios contenidos en la revelación, indicándonos que Él era el camino, la verdad y la vida.
En ella estaban ocultos tesoros de santidad, clases de luces y resplandores de fuego que iluminaban todos ellos, signos divinos que en lo profundo del silencio le hablaban al alma. El Señor mismo me repetía con claridad, dulzura y firmeza: es obra mía, no de los hombres. Tendrá muchas guerras, incluso de las grandes, pero triunfará. El Papa la aprobará y concederá muchas indulgencias. Es un regalo de mi bondad para el mundo. Es un obsequio de mi corazón. Tu espíritu será de contradicción, pero mi cruz triunfará. Con todo ello yo percibía que el Señor poco a poco iría revelando su gran plan para conmigo y con las obras de la cruz, como quien deja entrever los primeros rayos de un sol que más tarde iluminaría todo con su esplendor. Por aquellos días, mi director escribió el primer cuadernito sobre el apostolado de la cruz, enviándolo hasta Roma. Fue entonces cuando comenzó la guerra, no de los enemigos del Señor, sino de la persecución de los buenos. El Señor ya lo había anunciado. Tendrá la persecución de los buenos, dijo una vez, pero mis obras siempre llevan este sello, para hacerlas brillar con más esplendor en el momento que a mí me plazca. Tendrán luchas y persecuciones de los grandes, me repetía, pero arrasando a muchos de sus enemigos triunfarán. Una vez con profunda ternura, pero con la solemnidad de quien dicta un claro destino, me dijo: tú serás el cimiento de esta obra de la cruz, pero estarás debajo de la tierra, oculta a las miradas de los hombres, y serás cimiento sobre espinas. Y aunque estas misteriosas palabras me abrumaban, también me llenaban de fortaleza y fascinación. Toma espíritu, espíritu de cruz, así lo quiero, yo tengo mis fines en ello. Y así, como quien se rinde ante un amor que todo lo llena, mi alma bebió aquel divino llamado, como si busca saciar una intensa sed. No sé cómo explicarlo, pero sentí que al fin caminaba la senda que el Señor había trazado para mí, y lo tendría que realizar con gratitud, con entrega y con deseos ardientes de santificarme. Con el correr de los años sentía crecer en el fondo de mi alma una profunda estima por la virtud de la pureza, o sea, de profesar un delicado amor y casta integridad de espíritu que siempre había estado presente en mí, aunque sin comprenderlo del todo. Era como acariciar una tierna flor que inesperadamente había nacido en mi corazón sin que yo misma supiera cómo fue que había ido brotando. El Señor en su infinita bondad quiso mostrarme de mil maneras el valor de esta virtud. ¡Cuán hermosa es la pureza! Yo no encuentro palabras para explicar su esplendor, su fragancia celestial, su encanto irresistible. Solo sé que su corazón sagrado la amaba con un amor inmenso, y que a medida que los años iban pasando, el Señor me hacía comprenderla más y más. No sé cómo, pero intuitivamente podía sentir dónde había manchas en las almas, donde el aire no era limpio, donde la pureza no reinaba. Y sin embargo, nunca he sabido lo que es la falta de pureza, ni siquiera en el pensamiento. Solo sé lo que es la pureza, porque la pureza es Jesús. Para describirla más exactamente, esta virtud es en realidad esa azucena divina clavada en la cruz, cuya inocencia borró los pecados del mundo. Pureza es Dios mismo. Toda alma limpia, incontaminada, es pureza, porque la pureza no es solo una virtud, es una luz que ilumina el entendimiento y abraza la voluntad. Es como un lazo estrecho que une el alma con su Dios y Señor. Desde entonces, el Señor me permitió percibir más y más su aroma celestial, y esto me llenaba de lágrimas, lágrimas de amor, pero también de dolor. Me veía casada y creí estar impura, manchada, pero el Señor con su ternura infinita me decía: no temas, para mí eres virgen, te he dado el don de la virginidad del alma,
y también otra gracia muy singular que no comprenderás hasta que llegues a la eternidad. Y en su misericordia me reveló un misterio aún más profundo. Te he puesto una venda de luz. Su intensidad ilumina tus ojos interiores para conocer a otras almas, pero al mismo tiempo, esa luz te cegará a ti para mis altos fines. Oh, qué bondad la de mi Señor, qué ternura en sus palabras. Me bastaba saber que Él lo había querido así, que Él veía en mi alma lo que yo no alcanzaba a comprender para entregarme a su voluntad sin reservas. Porque la pureza es eso, una entrega, una luz, un perfume de cielo que solo el alma dócil a Dios puede aspirar. Desde aquellos años de mi juventud, el Señor comenzó a darme un don que yo nunca busqué ni pedí, ver el interior de las almas. No sé cómo explicarlo. Era una luz desconocida que penetra en mi cerebro y que sin esfuerzo alguno me dejaba ver lo que había en los corazones de las personas. En cada palabra, en cada gesto, descubría intenciones ocultas. Percibía cómo muchos se buscaban a sí mismos, cómo ansiaban aplausos, vanidad, reconocimiento, cómo la mentira se tejía sutilmente entre los pensamientos de los hombres. ¡Cuántos defectos! Y esto, en lugar de sorprenderme, me llenaba de tristeza y me hacía sentir aún más lejos de la tierra. Desde entonces en mi alma, dentro de mí, resonó una misma exclamación que tantas veces se había convertido en una especie de oración. Pobrecito Jesús. Y con frecuencia resonaba en mis pensamientos esta frase: ¿cuánto debe sufrir su sagrado corazón? Todo pureza, al ver tanto lodazal amasado en el mundo. Cuánto dolor al contemplar a las almas que Él ama, enredadas en sus propias miserias. Pero a medida que el Señor me daba luz para ver a los demás, más grande era la luz que me daba para conocerme a mí misma, y qué hondo se volvía ese abismo, una cima sin fondo que ascendía desde mi propia miseria e ingratitud. Y otro beneficio especial con el que el Señor me enriqueció fue el siguiente. Cada vez que Él quería concederme una gracia, me mostraba antes con intensidad mi pequeñez. Antes de cada don, venía la purificación. Era como si existiera en mí un espejo claro en el que veía lo que realmente yo era sin Él. Polvo, nada, nada. Y así, mi alma aprendía una gran lección que nunca ha dejado de repetirse en mi vida. Todo es gracia, todo es de Dios. También puedo compartirles otro extraordinario fruto de los muchos beneficios que he recibido de Dios, y es que con los años crecía en mi alma un deseo profundo, un anhelo que el mundo no entiende y que pocos buscan: sentirme humillada, despreciada y rechazada. Cuando sabía que hablaban mal de mí, lejos de entristecerme, mi corazón se llenaba de gozo. Parecía que el alma gustaba de un manjar celestial cada vez que era apartada, aplastada, reducida a la nada. Qué dulce era aquel bocado. Pero aún en esto, el Señor quiso purificarme. Un día, con esa ternura suya que corrige sin herir, me dijo: endereza todo a complacerme y servirme. Con estas me hizo ver que no debía apegarme a lo sensible, ni siquiera en la práctica de las virtudes. Y así entendí que la humillación por sí sola no era el fin, sino el medio. Ella es el amor puro que se le ofrenda a Dios a través de ella. La verdadera humildad, entonces, no está en el gozar con la humillación, sino en el deseo de ofrecerla con amor, sin buscar consuelo alguno en ella misma. De muchas maneras, el Señor mismo había puesto en mi alma esa sed ardiente de ser olvidada y aborrecida, pero siempre sin dar ocasión para ello y sin faltar a la caridad con nadie. Sin embargo, qué lejos me veía yo de la perfección. Notaba cómo 1000 faltas e imperfecciones me acechaban constantemente, y cuando caía en ellas,
Sentía que el Señor se entristecía conmigo y se alejaba, como si se velara, como si se escondiera a un poco de mí. Esto me causaba una pena muy profunda, pero Él, con su infinita paciencia y bondad, me enseñó una lección, una mucho más alta. Me decía: que te duela la ofensa o imperfección, porque a mí me disgusta, y no porque sientas que me oculto de ti. Y así cada humillación, cada caída, cada instante de pequeñez se volvía una oportunidad no para mirarme a mí misma, sino para mirarlo, para fijarme más en Él. Queridos amigos que me escuchan, con entera sinceridad se los digo, cuánta paciencia tuvo el Señor conmigo. Desde aquellos primeros años de mi dirección espiritual, su mano amorosa me guiaba, y mi director, como si estuviera en perfecto acuerdo con Él, me ayudaba a sacudirme, a limpiarme, a deshacerme de mis imperfecciones y faltas. Si caía en algo, lo sentía de inmediato. Era como si la temperatura de mi corazón bajara de golpe, dejándolo frío y sin vida. No podía soportarlo. Corrí entonces a los brazos del Señor, humillada, diciéndole con sencillez: Señor, Señor, ¿por qué te asombras de esto, si esta soy yo? Y entonces sentía que mi Jesús se contentaba. Volvía a tomar posesión de su casa, es decir, de mi alma. Aprendí que este abandono en sus brazos, este llanto humilde y silencioso por su amistad, era lo que más le complacía. ¿Y quién podría soportar la ausencia de un bien tan grande? ¿Cómo me llamaba el Señor? ¿Cómo me rendía con sus amorosas ternuras? No te resistas, me repetía con dulzura. Quiero que seas toda mía, toda mía. Te he esperado mucho tiempo y ahora tengo prisa. Créanme, yo no entendía estas palabras. ¿Qué significaba esa urgencia que tenía? Pero Él, con una pregunta que no me dejaba en paz, insistía: ¿pasas por todo? Y yo le preguntaba: ¿cuál es ese todo, mi Jesús? Pero no me respondía y solo me dejaba como entrever, sintiendo yo un enorme peso en el alma, un campo futuro lleno de penas y dolores. Y así, una y otra vez, repetía la misma pregunta: ¿pasas por todo? Hasta que un día, rendida, al fin le respondí: sí, Señor, sí, solo que mi director lo apruebe. Desde ese momento el Señor comenzó a afinar más y más el cuidado de mi alma. Cada día, a cada momento, escuchaba su voz en mi interior: no te busques a ti misma. Y era cierto. De pronto, veía cómo encontraba en mi corazón un rastro de complacencia propia. Pon la vista en mí, me decía. No te arrastres por la tierra, no te empolves. Quita ese pensamiento, ofréceme tal sacrificio. No te inclines al contentamiento propio y sensible. Era como si el Señor tuviera su mirada fija en mi alma, dejando a medias mis pensamientos, deteniendo de golpe mis afectos, humillándome suavemente con cada inclinación torcida que descubría en mí. Las luchas y las pruebas eran constantes, pero yo no podía dudar que un rey me visitaba y dejaba mis manos llenas de sus gracias, perlas que ciertamente no eran mías. Otra cosa que me acontecía entonces era que yo quería esconderme de Él, pero como que el Señor me perseguía. Oh, Dios mío, mientras más descendía yo a mi miseria, más bajaba Él conmigo. Y me pedía que le entregara el corazón y me pedía que me dejara ser. Me pedía que no me resistiera a sus movimientos. Avergonzada, intentaba excusarme diciéndole: Señor, ¿no me has dicho que tú no puedes unirte a nada manchado? ¿Cómo pues quieres unirte a mí,
que no soy sino lepra y miseria. No, Señor, no. Retírate, que yo no lo merezco. Entonces él, con infinita ternura, me respondió: yo no puedo unirme a lo manchado, pero curo y limpio el alma que se deja hacer en el momento que me place. Y con paciencia divina me mostró cuánto había transformado mi alma. Dime, ¿dónde están ahora los pecados semiveniales que con tanta facilidad cometías? ¿Dónde aquellas imperfecciones que antes impedían mi amistad y que tú no arrancabas? ¿Dónde los gustos materiales y que no tenías las fuerzas para sacrificármelos? ¿Dónde las humillaciones de las que antes huías y que ahora andas buscando? ¿Dónde quedó el sueño que antes te vencía y que ahora vences para entregarte a la oración? ¿Y el ardor que sentías para empobrecerte y por ocultarte, por imitarme y sacrificarte? ¿Y qué hay de la luz con que antes podías ver tu nada? ¿Y las gracias con que enriquecí tu alma? Tantas que ni siquiera conocías. Todo esto, ¿a quién se lo debes? Oh, qué vergüenza sentí entonces al escucharle. Todo era suyo, nada era mío. Y el Señor con dulzura infinita me decía: ¿te parece mucho darme lo que es mío? Podría tomarlo sin pedirlo, pero no. Quiero tu voluntad. ¿Me la das? Y entonces con solemnidad me anunció su única promesa: no esperes que te regale otra cosa más que un cáliz, pero uno que llenaré con lo que más te convenga. Pero seré yo mismo quien lo acercaré a tus labios. Y aún así, mi alma, débil e inconsistente, tardó en rendirse del todo. Sí, Señor, sí, pero más tarde, le respondía. Pero él no me dejaba y me repetía: déjame obrar, arrójate en mis brazos. ¿No ves lo que yo quiero? Quiero llevarte a hacer la voluntad de mi Padre y no la tuya. ¿Me seguirás con estas condiciones? Quiero llevarte a la perfección, pero tendrás que luchar mucho, sufrir mucho, y ten por cierto que nunca te abandonaré. ¿Me sigues? ¿Me das tu corazón para siempre? Tengo mis fines sobre ti. Al fin, este corazón de piedra se rindió, se entregó por completo. Aceptó con toda su voluntad el abandono en la santísima voluntad de Dios. Desde entonces vinieron luchas cruelísimas, despedazamientos internos, guerras contra el mismo Satanás, pero en ninguna de ellas faltó su gracia. Y aunque he cruzado por todo esto, nunca me he arrepentido. ¿Por qué? ¿Quién sino Él me sostuvo? Oh Señor, bendito seas 1000 veces. Y así, paso a paso, el Señor me fue trazando su camino en mi alma, con su luz y con sus pruebas, con su dulzura y con su cruz. Cada enseñanza, cada lucha, cada gracia recibida no ha sido sino una invitación más profunda para abandonarme en Él, a saber confiar plenamente y a dejarlo obrar sin reservas. Mi historia no es la única, aunque ciertamente extraordinaria. Es la historia de un alma que siempre buscó a Dios y que fue buscada primero por Él. Es la historia de cada uno de nosotros, de ese llamado silencioso, pero insistente, que el Señor nos hace y que desde dentro nos dice: dame tu corazón, déjame obrar, tú sígueme. Oh, tantas veces quise resistirme, tantas veces temí entregarme del todo, tantas veces me sentí indigna, pero Él siempre estuvo ahí, paciente, esperándome, con los brazos abiertos y con la misma pregunta en su mirada: ¿pasas por todo? Hoy te pregunto a ti, alma querida que me escuchas, ¿le darás tu corazón sin reservas? ¿Pasarás por todo si te lo pide Él? Sigamos juntos este peregrinar. No estamos solos. Es Cristo quien nos llama. Es Cristo quien nos espera.
Es Cristo quien nos lleva de la mano. Y si alguna vez la duda o el miedo tocan a tu puerta, recuerda, su gracia nunca te faltará. Bendito sea el Señor, ahora y siempre. Yo soy Conchita. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.